Bienvenido a otro episodio de esta cosa. Ha pasado harto tiempo, en parte porque esa pequeña lesión que había tenido en realidad no era tan pequeña y me tuve que operar. Además tenía que terminar mi carrera. Pero bueno, el auto no está terminado obviamente, sí tiene harto avanzado. Como algunos saben, he tenido que hacer varias partes a mano. Y para hacer la historia corta, ninguna de las partes de las que se encaja en las demás. Entonces tuve que adaptar varias partes y eso es lo que me ha quitado la mayor parte del tiempo, además de la recuperación del hombro. Así que eso es más o menos lo que ha pasado. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno hace las partes a mano. Uno las puede hacer bien, pero al momento de juntarlas, diferencia en milímetros que tengan y ya no encajan. Además que el auto, como había tenido un choque, también las dimensiones del auto están un poco raras. Tuve que ajustar todas las partes que hice, tuve que ajustarlas de acuerdo a las medidas que tiene el auto ahora. Y eso es lo que es un poquito complicado. Pero en resumidas cuentas, estoy volviendo a trabajar en el auto y esta vez sí lo quiero terminar, obviamente. Así que tengo harto material y harto por hacer. Aunque la parte que es ahora es la parte como que es más complicada. Esta siendo la parte más fácil. Y es la parte que requiere más martillo y cosas así, hacer cosas a mano. Pero está quedando bastante bien de acuerdo a mí. Así que partamos viendo lo que le hice al auto. Después de haber cortado las partes más críticas que tenía el auto, haberlas sacado, desabollado y volver a soldar, me di cuenta que no habían quedado del todo bien. De hecho, hay una curva, como se ve aquí, que simplemente no está bien, así que tuve que sacar todo otra vez y arreglar todo otra vez. Tengo que enderezar esta parte que está aquí y sacar los puntos de soldadura que había hecho. Aquí se ve la diferencia que había. El borde de esta pieza tenía que estar alineado con el borde que se ve aquí. Una vez que arreglé todas las partes otra vez, volví a soldar todo y seguí con la siguiente pieza. Aparentemente esta fue la parte que recibió el choque del auto, por lo tanto es la que estaba en peor estado, así que empecé a arreglarla haciéndole parche de metal en las partes que no se podía desabollar, porque estaban demasiado mal. También rellené unos hoyos que habían en el metal con soldadura. Para reparar la siguiente parte de esta pieza necesitaba hacer un borde en el metal de aproximadamente 2 milímetros de profundidad. Probé varios métodos y ninguno parecía funcionar bien para hacer el borde bien definido. Así que, ocupando el tornillo de mesa y con la ayuda de un fierro plano, pude crear el borde de una manera más fácil y pareja. Usando este método, hice la pieza para reparar la parte que estaba en mal estado. Y después corté un hoyo con las dimensiones más o menos similares para poder soldar la pieza. Como se puede ver, la parte de abajo de la ranura también estaba mal, así que corté otra pieza para reparar esta parte.
Con una barra de acero le pude dar la curva a la parte de abajo de la ranura. Esto para darle fortaleza y una terminación mejor. Otra parte que estaba mal de esta pieza era el borde. El borde lo saqué haciendo una especie de simetría con la parte del auto que estaba buena, como se puede ver aquí. Después de cortar, probar y volver a martillar muchas veces, la pieza quedó bien para poder soldar. Una vez todas las reparaciones están hechas, puedo volver a soldar la pieza a la carrocería del auto, cuidando de proteger las partes que son sensibles al óxido, que sé que después no voy a poder alcanzar con la pintura. Es importante verificar bien que las piezas estén bien alineadas antes de soldar. Al soldar partes grandes, es recomendable ir alternando los puntos de soldadura, de manera de no calentar una parte de la pieza más que otro, para evitar deformaciones. Otra parte importante es el borde donde va el burlete del portalón. Tomé la precaución antes de cortarlo de hacer un molde con metal para conocer la dimensión que tiene que tener. Por alguna razón que no me acuerdo, había cortado esta parte en dos, así que ahora la soldé y la protegí con galvanizado en frío, porque sé que hay una parte que no voy a volver a pintar. En este tipo de reparaciones no es recomendable que las piezas se queden topando cuando uno las va a soldar. Siempre es mejor dejar un pequeño espacio entre las partes, de aproximadamente 1 milímetro. Antes de soldar estas partes, le había hecho los hoyos para las soldaduras por punto que llevaba acá, que eran 2. Ahora estoy sacando la pintura para que quede el metal al descubierto y así tener una buena soldadura. Y eso es por ahora. Como dije, tengo harto material, así que seguramente va a haber muchos videos saliendo en este tiempo. No solamente del auto, de otras cosas que tengo pendientes también, y que ya están hechas, y proyectos que estoy empezando, que es lo que se refiere a trabajo en metal, fabricación de herramientas, fabricación de cosas en general, algunas otras cosas que son medias, como eso de ahí, por ejemplo, secreto todavía, y otras cosas.
en lo que se refiere al tema automotriz, en el fondo es como fabricar partes a mano, hacer herramientas, cómo trabajar el metal, cómo cortarlo, etcétera. Todo como videos más pequeños. Como una especie como de curso para formar metal, donde yo pongo lo que yo he aprendido. No es mucho, pero algo será. Y otros proyectos, si a ti te interesa el área de la mecánica, máquinas, ciencia aplicada, cosas así, seguramente te van a interesar los demás temas. Así que eso, por ahora.